Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar viendo la variante Soltis, en concreto este G4 que respondíamos con H por G4, y en el anterior vídeo inmediatamente habíamos visto las opciones en las que las blancas nos hacían F4 o alfil por F6 en esta posición. No obstante, aquí vamos a ver ya la jugada mejor valorada por la máquina y la segunda opción más jugada según mi base de datos, que es H5. Después de este H5 solo tenemos una jugada, tenemos que comer ese peón, y aquí es donde se abre realmente el abanico de posibilidades para la blanca. Vamos a comenzar viendo las que son menos precisas. Una de ellas es aquí que las blancas nos entreguen ya la calidad en torre por H5, buscando compensación sobre ese peón de H5 que va a quedar débil. Pero bueno, aquí tomamos, obviamente, tampoco podemos dejar que nos coman gratis las cosas, y varias opciones. Si dama H2, que puede parecer, bueno, que nos están entrando directamente, luego llevando una torre H1, aquí caballo de 3, jaque, ahora vemos que ese rey en C1 estaría mejor en B1, y nos estamos comiendo ese alfil, defendiendo el peón de H5, y eliminando este ataque de las blancas. Otra opción es torre H1, que parece que, bueno, aquí sigue defendido al alfil, las blancas no tienen problemas. Aquí vamos a cambiar en F3, tomar todo, y si las blancas nos toman en H5 van a tener problemas con la clavada de este alfil. Ahora una jugada natural en la que se cubriesen como alfil de 5. Si caballo de 5 simplemente cambiaríamos damas y estaríamos bien, tendríamos ese peón, habríamos abortado bastante bien las posibilidades de ataque de las blancas y tendríamos un peón pasado en F3, así que ahí no habría ningún problema. Si alfil de 5, aquí tenemos que devolver la calidad, peón por, dar este jaque para definir un poco la posición del rey. Si rey de 1, viene alfil G4 amenazando a la torre y luego F2, jaque. Así que rey B1, aquí F2. Si desviamos la dama, obviamente vamos a tener ya mates después de alfil por C3, así que torre H1 cubriéndose, y después de esto las blancas no tienen nada mejor que aceptar el cambio de damas. Después de esto estaríamos muy bien, simplemente tendríamos 3 peones de más, estaríamos ganando. Esa es una opción. Aquí, si las blancas tomasen en H5, si les diese un poco de miedo, hiciesen caballo de 5 previamente, alfil G4, y aquí estamos defendiendo todo perfectamente. Vale, eso es aquí dentro de este torre por H5, ya nos han llevado la dama, nos han llevado la torre, ahora nos van a lanzar el peón de F4, y aquí es una de las pocas ocasiones en las que el caballo en vez de en C4 está mejor en C6, buscando ya cambiar piezas. Aquí la mejor jugada es caballo por C6, ningún problema, sería cambiar otra pieza, además estaríamos poniendo un ojo ya en el caballo de C3 en caso de que quisiésemos devolver la calidad. Esa es una desventaja también de esta línea para las blancas, ya nos han entregado la calidad, por lo que es incluso más fuerte que habitualmente, torre por C3 en algunas ocasiones. Si caballo de E2, buscando la retirada, tenemos este torre por G5 que ya hemos visto en otras ocasiones. En este caso encima es eso, devolviendo la calidad y ocupando bastante bien todas las casillas. Caballo de 5, torre H1, que parece que nos están aquí atacando. La clave es que tenemos este H4 que amenazamos caballo F3 con doblete. Las blancas no pueden tomar, entonces bueno, pueden cubrir esa entrada en F3, pero después de esto H3, y aquí simplemente hemos logrado meter los peones hasta el cuello y no tienen una forma eficiente de eliminarlos. Vale, aquí estaríamos bien con este F4, como os digo, a ver, tal, F4 y... Vale. La otra opción que tienen las blancas, una vez nos han hecho torre por H5, es caballo de 5, que ahora, bueno, si os fijáis, es la mejor jugada. Inhabilita a todos los caballos de 3 esos que teníamos, ahora sí que planean dama H2. Así que bueno, tenemos que entregar esta torre por ese caballo, no podemos permitir que se quede ahí. Alfil por, peón por, ya sabéis que siempre es una jugada mala, obstaculiza la diagonal para ese alfil. Y después de alfil por, tomamos este peón. Bueno, en esta posición, con respecto a otras parecidas, la ventaja es que no tenemos calidad de menos aquí, ni siquiera. Aquí estamos igualados respecto a piezas menores, pero tenemos peones de más. Después de una jugada como torre G1, tratando de meternos en problemas, siempre vamos a responder con alfil G4, cubriendo y bloqueando bastante bien la posición. Y después de caballo F5, torre 8, defendemos el peón que nos estaban atacando. Ahora ya podemos movilizar la dama.
Y aquí estamos bastante bien, tenemos demasiados peones de más y el ataque de las blancas está bastante frenado, no está claro por dónde van a continuar. Vale, eso sería un poco todo con esta opción de torre por H5 directamente, una jugada menos precisa por parte de las blancas. Vamos con F4, aquí solo tenemos una opción, en general, caballo C4, que estamos tocando a la dama. Además estamos llevando al caballo a la mejor casilla en general, salvo aquella ocasión en la que caballo C6 era mejor porque, bueno, estaba un poquito mejor para cambiar piezas. En cualquier caso, la segunda mejor era caballo C4. Después de esto, alfil por C4 es una de las opciones, o dama E2. Vamos a ver primero alfil por C4. Simplemente tomamos, el caballo se tiene que retirar, estaba amenazado. Y B5. Aquí ya estamos buscando B4 y tratar de desestabilizar a ese caballo de C3, que además está sosteniendo el peón de 4 y ahora mismo estaría amenazado por nuestra torre. Después de esto, F5 es una de las posibilidades, por supuesto hay más, pero bueno, me he querido poner en la que ya las blancas se lanzan al ataque, aprovechando que no podemos comer porque nuestro caballo de H5 está en el aire. B4, que era nuestra idea, y después de dama de 3, que parece que tenemos que irnos con la torre, nuestra jugada de siempre, torre por C3. Buena jugada para tratar de abrir el enroque del rival. Después de esto simplemente nos van a tomar, y aquí en vez de tomar directamente, jugamos dama 5. Si nos tomasen en B4 simplemente retomaríamos y habríamos abierto muchas líneas. Pues una torre puede ir a C8, a B8, etcétera. El alfil de blancas también estaría entrando por B5, no tendría sentido comer. Si las blancas quieren continuar con el ataque, simplemente vamos a tomar aquí y ya se ve que estamos entrando demasiado rápido. Si el rey trata de huir, torre B8, estamos sumando todas las piezas al ataque. El alfil, como os digo, también va a ayudar por B5. Aquí estaríamos ganando. Otra opción posible sería hacer aquí C4 tratando de bloquear, pero bueno, simplemente nos comeríamos este peón y cuando el rey huya volvemos a 5 y vamos a amenazar aquí ya B3 en algunas posiciones. Luego, en caso de que nos lleven la torre para la columna A, siempre podemos centralizar la dama y amenazar entradas por otro sitio. Aquí la posición está muy bien, estaríamos ganando ya si las blancas permiten este torre por C3. Eso sería con alfil por C4 y vamos a ver la opción en la que las blancas mueven la dama. Aquí una forma muy concreta de contestar, ya la habéis visto en otras ocasiones, es torre por G5, una jugada posicional entregando la calidad. Y después de F por G5, en otra variante habíamos visto un baile de caballo muy bonito en el que estábamos mejor. En esta ocasión existe caballo E5, es una jugada posible, pero existe aún una más fuerte que es alfil por D4, no tan lógica en un principio si no la conoces, porque después de este entregar este alfil por ese caballo, que es en general sería un pecado en el dragón, pero en esta ocasión sí que vale porque las blancas no van a tener ninguna forma efectiva de luchar contra esos caballos. Después de esto estábamos aquí amenazando entrar en F3 y comernos el peón de G5, dama E3, caballo F3 igualmente y torre D3. Bueno, después de esta jugada, aquí un par de posibilidades. Tenemos dama B6 entrando en este final, que aunque tengamos calidad de menos, curiosamente estamos mejor. Aquí, para quien quiera jugar, si os da un poco más de miedo, dama 5 también es posible, ya tocando el peón de G5. Y si caballo D5 cubriéndose, conocer que aquí podemos hacer rey G7 tranquilamente. Si nos comen en E7, vamos a centralizar la dama. Y ahora, una vez el caballo se retire, vamos a tomar en G5, estaríamos amenazando comer el peón de 4. Simplemente sería, aunque tengamos calidad de menos, son muchísimos peones, creo que son 3 peones, o van a serlo en cualquier momento, y unas piezas muy activas. Aquí estaríamos ganando ya también. Bueno, y a ver, eso sería todo con este F4. Vamos con torre de G1, ya una opción buena de las blancas en la que tenemos que jugar con precisión. Ya ponen la torre en la columna G, lo cual siempre es peligroso y van a estar amagando siempre con torre por H5 en estas posiciones. Simplemente vamos a tomar en F3. Primero vamos a buscar cambiar alguna pieza, en especial ese caballo de D4 que podía molestarnos en alguna posición. Tomamos y aquí mencionar que a torre por H5 directamente no se puede en general, porque siempre vamos a tener este alfil G4 que defiende bastante bien todo. Aquí las blancas estarían perdiendo.
tienen que prepararlo. Caballo D5, aquí sí que es cierto que se nos está viniendo demasiadas cosas al ataque. Además el caballo D5 obstaculiza bastante la labor defensiva de nuestra torre de C. Así que en general, ya sabéis, no tenemos nada mejor que entregar la calidad aquí. Aún así estamos manteniendo una partida bastante igualada, con posibilidades para ambos. Torre por D5 y alfil por. Ya sabéis que peón por no se hace. Después de esto, dama B6, aprovechando que tenemos entradas en B2 y los torre por H5 nunca van a ser tan fáciles al estar tocando también la torre de G1 con la dama indirectamente. Después de esto, un par de opciones. C3 sería una de ellas para defenderle, seguro que la que se nos ocurriría a la mayoría, así de inicio. Y después de esto, E6. Ya quitándonos de posibles temas, después en el punto, aquí, en el punto G6, aprovechando la clavada de ese peón de F7. Después de esto, alfil B3, las blancas se quitan y vamos a llevar una torre C8, que ahí siempre va a estar bastante activa, amenazando el punto F3 en algunas ocasiones. Si torre por H5 de nuevo no se puede, por dama por G1, así que alfil E3 es la mejor jugada aquí de las blancas y dama B5. Ahora seguimos defendiendo ese caballo de H5, ya los sacrificios no son tan fáciles y además estamos poniendo un ojo también en la casilla E2 desde donde queremos cambiar damas en caso de que la cosa se nos tuerza. Torre H2, defienden la entrada de nuestra dama en E2, que sería bastante fuerte, y caballo F6, ya estamos tocando el punto E4 en esta posición. Las blancas lo defienden, nosotros lo atacamos, y aquí sí es cierto que las blancas no tendríamos nada mejor que repetir después de alfil H6, dama C5, estamos tocando la torre, y después de alfil E3 no tendríamos prácticamente nada mejor que repetir. ¿Qué problema hay? Que las blancas tampoco pueden hacer cualquier cosa. Torre 1, por ejemplo, cualquier jugada que mueva la torre ya sería bastante peligrosa. Si torre 1, F2, y aquí ya estamos sobrecargando la defensa de las blancas. La dama tiene que estar pendiente de H6, tiene que estar pendiente de F2. Aquí simplemente ganaríamos en caso de que nos coman ese peón después de alfil por H6. Así que las blancas no tienen nada mejor que torre F1, pero aquí caballo G4 y ya podéis ver que defendemos el peón, tocamos la torre, tocamos el alfil, tocamos todo. Aquí estamos muy bien. Otra opción que tienen aquí las blancas sería mover la torre H1, pero entonces simplemente nos vamos a comer este peón de E4 y bueno, vamos a ganar otro peón. Y las blancas no tienen forma de seguir atacando. Después de eso ya sabéis que tras alfil por G7 tenemos bastantes recursos defensivos con rey F6. Además, ese peón de F va a ejercer de tapón en esta posición. Vale, esa sería esta opción, que ya os digo, en la que os harían aquí C3. Otra opción que tienen las blancas, y por otro lado la mejor, aunque no tan evidente a primera vista, sería alfil F6, aprovechando que ahora los temas de la clavada en F7 que antes nos hemos librado con E6. Después de esto, caballo por F6 sería una mala jugada por torre por G6 y aquí estamos recibiendo un mate después de torre por G7 y dama H6. Nos están friendo ya. Así que no tendríamos aquí nada mejor que hacer E6. Nos quitamos ya de esos temitas de G6 y una vez nos coman, también de nuevo no comer con caballo porque nos estaría entrando la dama en H6. Tenemos que comer de rey. No nos están amenazando el caballo de H5. Porque la torre de G1 está clavada, además está amenazado el alfil. Después de esto un par de opciones. Si el alfil de las blancas se retirase, simplemente alfil C6, estamos tocando ya el punto E4. Las blancas lo defienden y además ya se quitan de esa amenaza. Ahora sí que torre por H5 podría ser una jugada fuerte. Dama B5, defendemos ese caballo. Y después de una jugada como alfil A4 que trata de desviar la atención de nuestra dama de esa casilla, dama E2, y vamos a entrar en este final en el que, si bien es cierto que tenemos calidad de menos, tenemos una gran masa de peones centrales y además bueno, un peón ahí en E2 que es bastante incómodo. En esta posición estamos muy bien. Vale, aquí alfil B3 y torre F1 es la mejor jugada, la que recomienda la máquina aquí, aprovechando que caballo G3 no se puede, porque entraríamos con dama H6. Aquí comerse el alfil ya entra en una secuencia de tablas forzada. Si queremos seguir jugando tendríamos que hacer F6. Os voy a mostrar primero lo que os digo. Peón por.
aquí torre por H5 y bueno, después de tomar este peón no tendríamos nada mejor que ante dama H6, rey F6 y repetir aquí después de unos cuantos jaques. Aquí dama G5 y etcétera. Luego, otra opción que habría aquí, en caso de que queráis jugar a ganar, sería hacer F6 en esta posición. Y para darle una serie de casillas de huida al rey. Podéis jugarla, tiene sus riesgos también, pero bueno, saber que estamos ligeramente mejor y que se puede hacer. Vale, y después de alfil F6, tal... Creo que esto sería todo. Ya, sí, efectivamente. Pues esto sería todo con esta variante en la que nos han jugado aquí, torre de G1. Vamos ya con la siguiente. Finalizamos ya este vídeo con la opción en la que las blancas nos hacen caballo de 5. Aquí simplemente torre por D5 es posible y llegar a este tipo de posiciones. Pero bueno, son bastante complicadas. Es igualdad, objetivamente, pero podemos evitarlo un poco más y hacer torre E8. Aprovechando que tampoco estábamos obligados aún a entregar la torre ahí en D5, podemos defender este peón y esperar un poco qué van a hacer las blancas y ahí ya vemos cómo jugar, si vamos a entregar la torre en D5 o no. Aquí tres posibilidades por parte de las blancas. Si F4 tenemos caballo C4, la de siempre. Aquí alfil por C4, bueno, torre por C4 y daría posiciones parecidas a las que hemos visto antes, en las que estaríamos tocando el caballo de D y estaríamos bastante bien. Si dama de 3... En este caso, aquí dama C8, aprovechando que los caballo por E7, al igual que hemos visto antes, no son lo más preciso. Aquí si caballo por E7 estaríamos entrando aquí con este peón de F4. No es tan fuerte como el anterior, ves que el anterior estábamos arrasando. Aquí simplemente estamos bien y estamos jugando a este tipo de posiciones en las que tenemos algún peón de más y... Bueno, nuestras piezas son bastante más activas. Ahora estamos amenazando un doblete. Bueno, este tipo de posiciones. Las blancas tienen la opción extra aquí de no comer directamente, nos pueden hacer torre por H5 y después de este torre por H5 la ventaja que tendría para nosotros es que aquí no tenemos calidad de menos y la desventaja que no hemos comido ese peón de F4. Aquí si las blancas, bueno, lanzamos B5, que ya estamos sosteniendo ese caballo de C4, ya habilitando algún movimiento de nuestra dama, también A5 en algún momento, siguiendo con el ataque. Torre G1 es la mejor jugada, pero os he querido poner torre H1 por si acaso van directamente a tocarnos el peón de H5. Aquí existe una secuencia concreta, dama E8 tocando ese alfil. La mejor jugada es alfil H4, pero ya obstaculizaría el ataque a ellas mismas. Si alfil G5 en esta posición, conocer que después de entregar la torre aquí tenemos esta intermedia de dama E5 tocando el caballo, tocando el peón y cuando una vez defienda o retire el caballo, dama por G5 y aquí estamos muy bien, tenemos calidad de menos, pero un par de peones pasados en el flanco de rey que además son muy difíciles atacarlo y pareja de alfiles. Aquí estamos bien. Y bueno, eso era todo con este F4 aquí, después de caballo de 5. Ya os digo, no es tampoco la mejor opción. Otra opción sí que os pueden hacer es torre por H5. Aquí obviamente tomamos y dama H2, aprovechando que ahora el caballo en D5 sí que defiende ese caballo de 3 que antes habíamos visto que comíamos el alfil. Ahora en esta ocasión es algo más peligrosa. Bueno, aquí tenemos que entregar la torre ya. Como siempre, eliminamos a ese atacante y después de alfil por dama B6, ya poniendo un ojo en B2 y en D4. ¿Qué planeamos? Que cuando nos tomen en H5 vamos a hacer E6 y de momento nos estamos defendiendo bastante bien del mate y estamos planteando problemas. Ahora el alfil se tendría que retirar. A B3, como os digo, ya le hemos dado la casilla E7 al rey. Ahora mismo está defendida por el alfil. Parece que si las blancas nos quieren hacer daño probablemente tengan que hacer alfil H6 en algún momento, habilitando esa casilla de E7. Aquí tomamos. Y bueno, varias posibilidades. Si aquí las blancas buscan hacernos alfil H6 directamente para, bueno, cambiar un alfil, llevar la torre y darnos mate, tenemos este F2 cubriendo la casilla G1, así de momento. Si dama G5 buscando ya darnos mate, tenemos este caballo de 3. Ahora nos vamos a comer ese caballo de C4 con la dama y defender las entradas en G7 en combinación con el peón de F2. Como veis, todo muy cogido con pinzas, pero vale.
Y sí, alfil por G7, simplemente rey por G7 y bueno, esta posición después de torre H1 vamos a desviar a esa torre y tomar el caballo. Después de eso, caballo G6 va a defender bastante bien todas las entradas de las blancas. Otra opción aquí sería dama E2, ya yendo a por ese peón, pero bueno, simplemente después de torre H8, una vez nos coman, llevamos esta torre H6 y nos han dado los tiempos justos para llegar a una posición con peón de más y en la cual nos vamos a defender por la sexta fila. Vale, eso sería aquí con este alfil H6. Otra opción que tendrían las blancas sería caballo por F3, que puede parecer aquí una jugada lógica, pero no es buena, curiosamente, por este dama C5. Dama C5 ya estamos amenazando algún truquito en esta posición. Caballo, bueno, ahora no es tan evidente. Caballo por F3, o sea, no es tan evidente el truco que va a venir después. Caballo por F3, ahora mismo simplemente las blancas se tienen que defender de eso. Si caballo D4 a 5 ya estaríamos bien. Aquí amenazando ya el alfil de B3 a la siguiente. Y si caballo por E5, dama por, amenazando ahí el punto B2, C3 y F6. Aquí es lo que os digo y el alfil de repente está clavado. O sea, que aquí las blancas tienen que tener cuidado con ese caballo por F3. No tienen que hacerlo directamente, pueden hacer aquí alfil E3, que sería la mejor jugada. También otra jugada bastante lógica, amenazando llevar también la torre a G1. Ahora tenemos que quitar la dama y lo que os digo. Vale, no era con caballo por F3, los trucos esos tan ocultos que os decía, era con esta. Después de dama 5, ahora sí que estamos amenazando caballo D3, que es así que puede parecer evidente y ganar la dama, pero aquí si rey B1, que parece que las blancas dicen, bueno, nos hemos librado de este truco, caballo C4, y aquí estamos amenazando la dama y tomar el alfil D3. Si dama por F3, que es la mejor jugada de las blancas, simplemente caballo por E3, ahora hemos eliminado ya el alfil de negras, que era fundamental para el ataque de las blancas, y nos vamos a quedar con pareja de alfiles y peón de más. Y si dama por A5, pues lo mismo, pero aún mejor, sin damas el ataque de las blancas no va a ser ni mucho menos tan fuerte. Aquí, no obstante, las blancas pueden hacer torre H1, defender esa dama. No nos tienen que preocupar tanto dama H7 jaque y demás, porque estamos resguardando bastante bien el rey en F8 y luego en E7 en caso de peligro extremo ya. Alfil C6, tocando ese peón, y dama H7, rey F8. Aquí, si alfil H6, simplemente tomamos y esta posición en la que estamos muy bien, nos hemos logrado cubrir perfectamente de todo. Y otra opción posible es torre G1, que va a dar lugar a una secuencia de jugadas únicas. Por otro lado, no es que haya que recordarlas, habrá que sacarlas en caso de que lleguemos a esta posición en algún momento. Pero bueno, la he querido poner porque es curiosa. Aquí caballo G6, nos defendemos y de repente caballo F5, ¿vale? Nos están tocando en G7, no tenemos otra que tomar. Y aquí alfil D4, aprovechando las múltiples clavadas que existen. No podemos tomar ese alfil porque nos estarían dando mate en F7. Tampoco podemos cubrirnos de caballo porque nos estarían comiendo en G7. Así que aquí tenemos que cubrirnos de torre. Después de esto, alfil por F7 es la única jugada por parte de las blancas que nos da, algo de, bueno, que sigue con la igualdad, porque esto es igualdad, la máquina ve demasiado lejos. Cualquier otra jugada de las blancas ya simplemente pierde, nos estaríamos defendiendo. Alfil por F7, aquí metemos un F2 para desviar a ese alfil del ataque, y una vez lo hemos desviado nos comemos este peón de E4. Aquí parece que las blancas ya nos estarían ganando con dama por G6, pero es que existe este dama E5 defendiendo el alfil, amenazando entrar en B2, y una vez las blancas se cubran, torre G4. Ahora vamos a llegar a una posición en la que tenemos peón de más y probablemente incluso ganemos una pieza al estar los dos alfiles de las blancas ahí en la misma columna. Por eso este dama por G6 no es posible. Aquí las blancas tienen que hacer dama G8, rey E7 y comerse este alfil de negras. Aquí ya sí que muchos estaréis pensando que estamos peor, nos van a dar una descubierta, nos van a comer otra pieza, vamos a perder. Pero bueno, existe este dama E5 aquí con pinzas que amenaza bastantes cosas. También estamos poniendo un ojo en la casilla F4 desde donde planeamos comernos el alfil de F2. Después de esto, si dama por G6, ya dama F4, nos comemos este alfil, y ahora las blancas sorprendentemente no tienen ninguna entrada con jaque después de esto, y sí que van a tener problemas en la última fila.
Así que aquí las blancas no tienen nada mejor que torre por G6 y aceptar esta repetición aquí. Si las blancas obviamente salen de paseo ya estaríamos sumando nuestro alfil al ataque y dando mate. Y bueno, y lo mismo nosotros. Si aquí nos flipamos e intentamos ir con la dama a por el rey se va a escapar. Ya la torre no tiene tan fácil llegar y estaríamos peor. Bueno, esta opción aquí, ya os digo, bueno, era bastante lineal, no tiene por qué darse, pero bueno, siempre está bien conocerla para que veáis los recursos que hay en esta posición. Vale, eso era todo con este caballo de 5 damaches, tal. Un segundo que me oriento. Vale, con torre por H5. También tienen la opción aquí extra, una vez han hecho caballo de 5, de hacer F por G4 directamente. Aquí nos vamos a comer el peón con el alfil. Las blancas van a llevar una torre a G, aprovechando que ahora podríamos tener algún problema con el caballo en H5. El alfil ahí. Vamos a reforzar esa posición, aprovechando que de nuevo todos estos caballos por E7 no son la jugada más precisa. Tenemos compensación suficiente. Ahora caballo C4, estamos tocando el caballo y una vez se retire vamos a ir a por ese peón D4 que no tiene fácil defensa y bueno, tenemos calidad de menos, pero obviamente son muchas piezas las que con las que estamos apuntando ya al bando blanco. Por eso estos caballos por E7 en general no son lo más preciso. Aquí alfil H6 sí que es una mejor jugada, buscando ya cambiar en general la mejor pieza que tenemos en el dragón, y E6. Después de esto alfil por G7, rey por y caballo 3 tocándonos en alfil. Aquí parece que nos han encerrado ese alfil ahí en esa posición, pero bueno, alfil F3 y después de torre H4 defendiendo el peón de 4 no va a ser tan difícil. Dama de 8, poniendo un ojo en la torre de H4 que no va a ser tan fácil comer porque existe un caballo F5 jaque. Pero bueno, simplemente mencionar que aquí no es tan fácil ir a por ese alfil de blancas, que podría parecer que está ahí atrapado. Si dama F2, caballo de 3, perdiendo la dama. Y si aquí torre F1, simplemente ahora este truco de caballo F5 no es válido. Así que ese alfil de momento es intocable. Rey B1, quitándose de estos trucos. De nuevo no podemos comernos esa torre de H4 porque simplemente nos estarían haciendo caballo F5. Retomando de nuevo con el caballo y comiéndonos la dama. Así que dama F6, ya poniendo un poquito más de defensa sobre ese alfil. Aquí un par de opciones. Si dama H2 simplemente no están amenazando gran cosa, vamos a llevar la torre H8 y aquí estamos bien. Y si torre H3, que sí que es algo más crítica, tocándonos ese alfil, aprovechando que ahora sí, una vez lo quitemos, que prácticamente tenemos que quitarlo, nos van a comer en H5. Después de esto, parece aquí que nos han ganado esa pieza, no pasa nada, tenemos este caballo C4. Aprovechando esta descubierta. Aquí si las blancas simplemente nos comiesen, tendríamos esta posición en la que estamos algo mejor. A pesar de que tenemos torre por 2 piezas, tenemos muchísimos peones, como veis, 3 peones pasados. Si logramos movilizarlos, estaríamos bastante bien. Las blancas aquí tendrían que entregarnos esa torre en las mejores condiciones posibles. Después de este torre por, rey por H7. Ahora nos han colocado el rey en la columna H, desde donde es un poco más vulnerable y probablemente les vaya a dar un tiempo. Aquí alfil por y torre H5. Y llegamos a esta posición en la que después de caballo G4 nos quitamos la torre, nos van a amenazar entrar ahí en F6 y nos tenemos que cubrir con el alfil. Y en esta posición después de caballo por, peón por y bueno, es igualdad, ligera ventaja negra, quizás es muy difícil jugarla por ambos bandos, pero bueno, al fin y al cabo tenemos 3 peones a cambio de las 2 piezas por torre de las blancas, una posición complicada que he querido dejar de analizar aquí. Bueno, eso es todo en principio con esta variante de H5 que ha durado un montón. Efectivamente, aquí este H5. Espero no haberme dejado nada, aunque es posible. La verdad, se me van las líneas. Son muy parecidas todas. Ya os digo que es posible. Además, muchas transponen con cosas que hemos visto anteriormente, o los temas son muy parecidos. Así que, bueno, está bien mirarlas todas, aunque hay sutiles diferencias, pero los temas siempre están ahí. Esos torres por C3, esos torres por D5.
la vulnerabilidad del rey en C1 más que en B1, toda esa serie de temas. Bueno, hemos ya acabado con este Soltis en principio. Vamos a ver ya ahora jugadas de otro estilo aquí, una vez las blancas nos han forzado a llegar a una posición parecida a esta. Muchas gracias por ver este vídeo, os veo en el siguiente.